impredecible magia del amor, los secretos, capítulo 4. Spike estaba sumergido en una profunda oscuridad. No veía, sentía o escuchaba nada. No podía ni medir cuánto tiempo había estado en ese lugar. Todo lo que podría recordar era su batalla con la mantícora y haber tenido a Dwight en sus brazos antes de que el mundo se desvaneciera de sus ojos. Que esté bien, era todo en lo que podía pensar. Pero si quería averiguarlo tenía que salir de aquí. Tenía que volver al mundo real, a Equestria, a Ponyville. Pero ¿cómo encontrar el camino si no sabía ni dónde estaba? Pasó el tiempo y las cosas no cambiaron mucho. Ahora sin embargo podía escuchar ruidos a lo lejos que a veces parecían voces, aunque nunca podía entender palabras. Comenzó a recobrar la sensibilidad de su cuerpo, pero aún no podía saber dónde estaba ni a dónde se dirigía. Hasta que finalmente un día una luz iluminó su mundo. Abrió los ojos lentamente. Era hora de volver a la realidad. Sus ojos se abrieron lentamente. Poco a poco se adaptó a la luz hasta que una vez más distinguió colores a su alrededor, aunque no podía enfocar formas. Notó que estaba recostado de espaldas sobre una cama, en una habitación color azul. De un lado había un bulto naranja con manchas moradas y del otro un bulto blanco con manchas lavanda pastel. Despertó. Despertó. Gritó la voz de Escótalo. Spike gracias a Celestia. Reconoció la melodiosa voz de Suetiebel. Spike sintió un fuerte apretón alrededor de su cuello, así como un asalto de múltiples besos sobre su rostro. Oh Spike valiente tonto, nos has tenido tan preocupadas. Fue espantoso cuando nos dieron la noticia. No hagas algo tan imprudente y loco como eso nunca más. ¿Qué sería de nosotras en Ponyville si te nos fueras a morir? Gritaba de forma dramáticamente histérica, claramente heredada de su hermana mayor, mientras seguía con su asalto de besos. Si no dejas de estrangularlo lo vamos a averiguar. Gritó Escótalo jalándola para alejarla de Spike. Ups, lo siento Spike, yo no quería. Se disculpó muy apenada. Anda, baja de la cama y déjalo volver a nacer en paz, insistió Escótalo. Spike se recuperó de la conmoción un momento y esperó hasta poder distinguir nítidamente a ambas ponis. Escótalo era en definitiva una joven Rainbow Dash salvo por los colores claro y a que ella volaba sobre ruedas. Su cutie mark era la de una rueda con una estela de fuego. La belleza de Suetiebel tenía poco que envidiar de su hermana. Se había dejado crecer la melena para dejar caer un mechón de cabello de cada lado de su cara. Su cutie mark era una doble corchea color lavanda. Hey chicas, ¿cómo va todo? Finalmente inquirió Spike. Mucho mejor ahora que has despertado, respondió al instante Suetie. Sí, empezábamos a creer que te quedarías así. Llevas dormido 5 meses, dijo Escótalo muy seria. 5 meses. PFF, Ya. Han pasado 5 días nada más. Escótalo, déjalo en paz, el pobre la ha pasado muy mal, la regañó su amiga. Ey, calma, era un chiste. ¿A Spike no le molesta, cierto Spike? Algunos ya se temían lo peor, pero yo sabía que nuestro dragón favorito no se dejaría vencer por un poquitín de veneno de una simple mantícora. Willy nos dijo que la hiciste puré. ¡Genial! La mente de Spike se puso en alerta al escuchar aquel nombre. Willy, ¿dónde está Willy? Preguntó muy preocupado. Calma Spike, ella está bien. Pero tuvimos que sacarla de aquí. Se negaba a dejar la habitación con tal de estar aquí en todo momento. Luego de 2 días de estar en vela, sin contar la noche que entraste, tuvimos que convencerla de irse a casa para que descansara un poco. El resto de nosotras hemos estado haciendo turnos para cuidarte, explicó Suetie. Sí. Y si crees que esta diva esta hizo un show, hubieras visto cómo se puso Rarity cuando llegó, jaja, sí ya lo imagino, respondió irónico. Escótalo, no perdamos tiempo. Ve por Dwight. Oh claro. Ya regreso, sin duda se muere de ganas por verte, dijo al salir corriendo de la habitación. Spike y Suetie quedaron solos en lo que pronto se convirtió en un incómodo silencio. Entonces, escuché que ganaste el concurso de Equestrian Idol, dijo Spike queriendo sacar un tema de conversación. Sí, así es. ¿Te enteraste? Claro que sí. La verdad, era Dwight la que estaba viendo el programa, pero reconocí tu voz al instante y fui a verte. Estuviste fabulosa, no, tuve suerte. Había otros que merecían ganar más que yo. Además el vestido que me hizo Rarity para mi acto ayudó mucho, dijo Suetie desviando la mirada del dragón. Tonterías. Tienes una voz maravillosa. Habría sido un crimen si no ganabas tú, siguió elogiando la Spike.
Suetie sentía como los latidos de su corazón se hacían más fuertes y sus mejillas se pintaban de rojo. Eres muy amable, Spike. ¿Quisieras que cantara algo para ti mientras esperamos? Preguntó en un tono que Spike notó extrañamente tímido para ella. Sí, me encantaría. Cántame esa con la que ganaste el concurso, ¿cómo se llama? Will Always Love You de Whitney Houston. Suetie tomó aire para empezar la canción, pero en ese momento una burbuja luminosa apareció en la habitación. Al disiparse la luz vieron cómo habían aparecido Dwight y Escótalo, quien con cara de náuseas corrió tambaleantemente a la puerta del baño de la habitación donde todos pudieron escuchar cómo vaciaba su desayuno en la taza del baño. Avísame la próxima vez que hagas. Uga. Liberó otra carga. Spike miró a Dwight, quien lo miraba con una gran sonrisa y alegre expresión. Pero Spike no pudo corresponder la sonrisa al ver las bolsas de sus párpados. Tenía una máscara para ocultar su cansancio y tanto su melena como su pelaje se veían algo descuidados. Al notar la forma en que Spike la miraba, Dwight debió la mirada sin saber qué decir. Suetie Bell giraba la cabeza de un lado a otro midiendo las reacciones de ambos, tratando de entender qué pasaba. ¿No se supone que deberían estar ya entre los brazos del otro intercambiando frases como qué gusto verte o algo así? Pensaba la joven unicornio. Escótalo salió del baño frotándose la sien. Al respirar la incomodidad de la situación pensó rápido. Bueno, seguro tienen mucho de qué hablar. Mientras Suetie Bell y yo iremos por Rarity, que ella también quería que le avisáramos en cuanto despertaras, dijo jalando a su amiga fuera de la habitación. Spike despidió a ambas agitando la mano y dándoles las gracias otra vez, para luego dirigir su atención de nuevo a Dwight. Dwight levantó la cara a su encuentro. Ya no sonreía, parecía triste, miserable. Suspiró recuperando su sonrisa y se acercó a la cama de Spike, subiendo a la misma sentándose a su lado. Dwight. Ella sonrió, extendió sus brazos alrededor de él y lo abrazó con cuidado de no lastimarlo. Después de todo, aún estaba vendado del tronco y el cuello para minimizar su movilidad en las zonas que sus huesos se habían lastimado en la batalla. Me da mucho gusto verte, Spike. Qué bueno que al fin despertaste, dijo llevando su cara detrás de su hombro con la proximidad del abrazo. Spike, aunque aún confundido, se limitó a devolver el abrazo. Me da gusto ver que estés a salvo. ¿Pero por qué esas fachas, Will? Parece que no has dormido bien en días. Es porque no lo he hecho. Los primeros 2 días estuve aquí contigo. No salía más que para comer. Las chicas finalmente me convencieron de irme a casa, pero no podía más que pensar en ti. Las últimas 2 noches no hice más que tener pesadillas de lo que pasó en el bosque, susurraba Dwight llena de dolor. Willy, ¿te estás llorando? Lo lamento, Spike, lo lamento muchísimo. Pudiste haber muerto por culpa mía. Las cosas que te dije, no sé qué se apoderó de mí. Si no hubiera dicho esas cosas esto jamás habría pasado, dijo entre audibles sollozos. No llores, Dwight, ya estoy bien. Ya pasó, no importa. Eres mi amiga, hice lo que tenía que hacer, dijo tratando de calmarla. No, Spike, sí importa. Dijo rompiendo el abrazo y mirándolo a los ojos. Todo fue mi culpa. No tendrías que haber enfrentado a ese monstruo en primer lugar si yo no hubiera sido tan estúpida como para no darme cuenta de que había entrado al bosque. Si hubiera podido escapar. Si hubiera podido usar magia. ¿No lo entiendes? Ibas a morir. Y yo iba a tener que estar ahí y verte morir. Y jamás me lo habría perdonado al saber que fui yo quien lo causé, y yo habría muerto con una sonrisa sabiendo que fui capaz de salvarte, reveló serenamente. Willy enmudeció y lo miró con incredulidad y asombro. Te lo dije en el huracán. Entre todas las joyas de mi tesoro, eres la más valiosa, Willy. Haría lo que fuera por ti. Claro que, si tuviera que elegir preferiría no tener que hacer algo como eso nunca más, pero lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Sigo siendo un dragón y nada ni nadie que sea tan tonto como para tratar de llevarse uno de mis tesoros quedará impune, dijo frotando su rostro con su mano izquierda secando sus lágrimas. Gracias, Spike. Muchísimas gracias, Willy le sonrió conmovida y se acercó reposando su frente en su hombro, dejándose a abrazar. Saboreó las sensaciones que tanto extrañaba y que solo había podido encontrar entre los brazos del dragón. Su mente se había despejado de toda duda. Estaba total y locamente enamorada de Spike. Él era todo lo que ella podía pedir, lo que merecía y lo que necesitaba. Y era el momento de hacérselo saber. Spike, hay algo importante que debo decirte. De hecho, es la causa de que yo estuviera tan rara esa mañana, verás yo, Spike.
Gritó una inconfundible voz al abrir, casi tirar la puerta de la habitación. La diseñadora entró, corrió hacia la cama, dio un salto, tiró a Dwight afuera de la cama como si fuera cualquier cosa y abrazó a Spike alrededor del cuello. Mi Spike Buikey. Mi valiente caballero. Mi tesoro inconmensurable, mi hermoso bebé. Gracias a Celestia y Luna que has recobrado la conciencia. Gritaba de forma exageradamente dramática, aún para estándares de Rarity, mientras agitaba de lado a lado al dragón y lo asaltaba con más y más besos sobre sus mejillas. Oh mi querido Spike, estoy tan orgullosa y molesta contigo. ¿Cómo se te ocurre hacer algo tan valeroso e imprudente para luego tenernos a todas preocupadas por ti? Prométeme que no volverás a hacer algo como eso, Rarity de lástimas. Gritaron Sweet y Abel y Scott desde la puerta. Oh Spike, lo lamento. ¿Necesitas algo? ¿Te traigo agua, joyas, helado? Spike se dio un momento de tomar aire. Finalmente recobró la compostura y miró a la unicornio blanca, que lo miraba con gran preocupación, como si estuviera lista para ir hasta los confines de la tierra solo por cumplirle un capricho. No Rarity. Con que estés aquí es más que suficiente. No llores que se te escurre el maquillaje, respondió. Bienvenido Spike, dijo abrazándolo, esta vez con delicadeza y ternura. ¿Es bueno estar de regreso? Willy los miraba en silencio con una melancólica sonrisa. A diferencia de Applejack, Willy no sentía ninguna clase de celos al ver a Spike de esa forma con Rarity. Sabía muy bien que el dragón ya había dejado esas esperanzas hace mucho. Poco después del evento en que Spike perdió la razón al toparse con los peligros de su sangre, Rarity comprendió al fin cuánto la amaba realmente el pequeño dragón. Como todos en Ponyville, Rarity siempre fue consciente de los sentimientos del dragón por ella, pero lo veía más bien como el tierno enamoramiento inocente de un niño por una mujer mayor. Pero ese día había comprendido cuál equivocada estaba. Rarity había aprendido a amar a Spike también, pero el amor que ella sentía jamás sería el mismo que el de él por ella. Y así pensando llegó el día en que no tuvo más remedio que romperle el corazón, diciéndole que aquello no podía ser. Spike estuvo deprimido durante días, pero eventualmente se recuperó y ni él ni Rarity permitieron que aquello destruyera su maravillosa amistad. Oh, Willy, lo lamento querida, no te he visto al entrar. Está bien Rarity, no es nada. Yo también estaba muy preocupada. Más tarde ese mismo día Spike recibió visitas del resto de sus amigas, así como sus amigos Snips, Snails y Pipsqueak. Finalmente solo quedaron él y Dwight en la habitación. ¿No vas a irte tú también Dwight? No. Swift Relief nos dijo que has estado teniendo problemas de sueño. Así que me quedaré aquí a cuidar de ti o para lo que haga falta, reveló alegremente. ¿Dónde vas a dormir? ¿No ves ninguna otra cama en la habitación o sí? Dijo sonriendo, sarcástica. Spike suspiró entendiendo, moviéndose hacia un lado de la cama para darle espacio a Dwight. Dwight, ¿cómo fue que me curaron? Sé que en el hospital debe haber algún antídoto para veneno de manticora. Pero hasta donde sé que funcione en Ponies, ¿no significa que funcionaría en mí también? Preguntó Spike muy serio mientras Dwight se acomodaba junto a él. Si tienes razón, logré traernos al hospital usando un hechizo de teletransportación. Pero tu cuerpo rechazaba el antídoto. Los doctores no sabían qué hacer y no había forma de pedir ayuda a las princesas. Así que fuimos en busca de la única que tal vez podría ayudarte. Zecora, musitó Spike adivinando la respuesta. Exacto. Yo, Swift y dos guardias del hospital nos aventuramos en el bosque en busca de Zecora, quien no tardó en hacer un caldo de no sé qué tantas hierbas y polvos. Estuvieron dándote de ese jugo los últimos 2 días por vía intravenosa. Tendré que darle las gracias la próxima vez que la vea. Hablaron otro rato antes de quedar dormidos. Pero un rato después algo despertó a Dwight. Abrió los ojos pesadamente y notó cómo se había girado en sus sueños quedando de espaldas a Spike. La causa de su despertar eran los brazos de Spike que la habían rodeado bajo las axilas, atrayéndola hacia el cuerpo de este. Willy se confundió un poco, pero rápidamente supuso que el dragón simplemente buscaba una fuente de calor en esa noche algo fría. Pero antes de que pudiera volver a su sueño, sintió las piernas de Spike rodearla por la cintura. Ahora sí estaba confundida. ¿Está teniendo un sueño en que cabalga en mi espalda? Se preguntó intrigada. Todas sus dudas se disiparon al sentir cómo Spike empezaba a mover sus caderas de atrás hacia adelante, frotando la parte inferior de su abdomen contra su espalda. Willy sintió toda la sangre de su cuerpo concentrarse en su rostro en un instante. Santo cielo, está cabalgándome.
comprendió poniéndose más tiesa que los maniquís de Rarity. Willy no sabía si reír o llorar. Ella sabía que a pesar de su corta edad en términos de dragones, Spike era ya un adolescente a nivel pony y como tal era obvio que ya estuviera más que curioso en el tema de sexualidad. De hecho, una de las razones por las que le habían hecho su propia habitación a Spike era por las repetidas ocasiones en que en uno de sus viajes nocturnos al baño, Willy encontraría al dragón armando una tienda de campaña bajo su cama. Esto sin embargo era algo completamente diferente. Willy tenía que ponerle alto. ¿Pero cómo? ¿Despertarlo y humillarlo al respecto? Pensó en un hechizo que la sacara de ahí. Tras un momento su cuerno brilló y Willy atravesó los brazos que la sostenían firmemente como un fantasma. Ya fuera de la cama, se giró para ver al dragón que seguía moviendo su cuerpo, aun cuando ya no había nada ahí. Wilhit suspiró aliviada. Una pregunta invadió entonces su mente. ¿Con quién estará soñando? Decidió que lo mejor era irse de ahí. Ya mañana lo visitaría de nuevo y con favor de los ancestros ya pensaría en una buena excusa para justificar su escape. Pero entonces llegó a sus oídos algo que hizo que cada neurona de su cerebro tuviera un cortocircuito. Willy se giró trabajosamente para ver al dragón que hablaba dormido. ¿Está pensando en mí? ¿Soy yo con quien está fantaseando? ¿Está pensando que me hace el amor a mí? El cerebro de Willy nunca produjo tanta endorfina en un solo momento. Sí. Él me ama. Me ama tanto que está fantaseando conmigo. Me tengo que asegurar de esto. Willy desapareció en una burbuja de magia y reapareció en el lobby de la biblioteca. Usó su cuerno para iluminar su camino y subió corriendo directo a la habitación de Spike. Tenía que estar segura de que Spike había fantaseado con ella esa noche por cuál importante era ella para él y no simplemente por efectos de su imaginación. No podía arriesgarse a echarlo a perder otra vez. Entró en la habitación de Spike y buscó debajo de su colchón donde sabía escondía su diario. Lo elevó frente a su cara, donde se detuvo un momento. Para siempre. Gritó la voz de Pinky en su cabeza. Solo una ojeada rápida. Algo que me ayude a saber cómo se siente Spike respecto a mí. Willy abrió el diario en una fecha relativamente nueva, en la que hablaba de su día en Suete Polacres y cómo Applebloom se había vuelto casi tan sexy como su hermana. Willy bufó maldiciendo su suerte de haber abierto el diario en esa página. La siguiente entrada hablaba de su día en el ayuntamiento y de una tal Elora con quien trabajaba, a quien describía como inteligente y organizada. Willy siguió hojeando el diario buscando una cita en que hablara de ella. Pero antes de que pudiera encontrar algo, se perdió en la información que caía sobre ella como una cascada. Spike llevaba cuentas detalladas de sus actividades diarias, de sus aventuras, trabajos e ideas, pero sobre todo de sus fantasías. Tenía una gran gama de fantasías con una gran cantidad de yeguas del pueblo que iban desde los escenarios más románticos hasta los ambientes más eróticos. En una describía una romántica sesión de estudios sobre las maravillas del amor con la señorita Cheerly. En otro hablaba de pasar una tarde en el spa recibiendo un muy especial servicio por parte de las gemelas Lotus y Aloe. Una cita triple con las CMC en un elegante restaurante de Canterlot. Una lección de primer nivel de los rituales de amoríos y lujuria con su cebra favorita, pero ninguna en la que hablara de ella. Willy recorrió las páginas en reversa, encontrando eventualmente citas donde hablaba de sus amigas. Una singular fantasía en que él y Pinky navegaban por un río de vainilla en una balsa hecha de chocolate. Otra en la que él y Rainbow festejaban la entrada de la segunda a los Wonderbolts, permitiéndole a ella estrenar el uniforme en una muy apasionada noche con el dragón. Y claro, había más de una cita dedicada a Rarity. Willy no se sentía con derecho de juzgar a Spike. Años y años de infructuosos intentos de noviazgo habían terminado en irremediables periodos de frustración sexual y sabía muy bien lo que era estar limitada a sus propias fantasías, de las cuales llevaba buena cuenta en su diario, igual a Spike. Sus sentimientos por el dragón no habían cambiado en absoluto. De hecho estaba más bien sorprendida de su imaginación y de que pudiera llegar a ser tan excepcionalmente romántico. Así como creativo. Ciertamente había más de una cosa que le gustaría experimentar una vez entrados en su relación, pero, ¿por qué yo no aparezco en ninguna parte? Ello la hacía sentir triste. ¿Acaso no considera que no sea bella? Se desplomó sobre la cama lateralmente quedando con la vista hacia el librero que estaba a un lado de la cama. Suspiró exhausta, pero antes de rendirse y emprender su viaje al mundo de los sueños, algo llamó su atención.
En el librero había un cuaderno de pasta morada, la cual se veía tan desgastada como el más viejo de los libros de la biblioteca. Lo atrajo hacia ella y lo abrió. Era otro diario, pero uno muy viejo. Las primeras páginas no eran más que garabatos borrosos y difuminados por el tiempo. Al avanzar se iba notando la evolución en letras y palabras, pero aún bastante ilegibles, hasta que finalmente logró encontrar textos que pudiera leer, aunque seguían con grandes errores de sintaxis y semántica. Una sonrisa apareció en los labios de Dwight al comprender de qué se trataba. Era el primer diario de Spike. El que usó en el tiempo que la princesa Celestia cuidó personalmente de él, antes de que lo dejara al cuidado de ella. En el diario Spike se refería inocentemente a Celestia como su madre y describía sus alegres días a su lado y cómo a veces tenía que pasar al cuidado de otras ponis en el castillo cuando su madre tenía que irse a trabajar. Willy entonces adoptó una postura completamente seria al encontrar la cita que había estado buscando, una que hablara de ella. Tradujo el texto lo mejor que pudo. Mamá dice que ya no puede seguir cuidando de mí y que ahora alguien más va a hacerlo. Fuimos a una parte de casa que no había visto. Me presentó una pony, se llama Dwight. Tiene un cuerno como mamá, pero no tiene alas. Es de color lila y es muy bonita. Mamá dice que voy a vivir con ella desde ahora. Spike estaba sumergido en una profunda oscuridad. No veía, sentía o escuchaba nada. No podía ni medir cuánto tiempo había estado en ese lugar. Todo lo que podría recordar era su batalla con la mantícora y haber tenido a Dwight en sus brazos antes de que el mundo se desvaneciera de sus ojos. Que esté bien, era todo en lo que podía pensar. Pero si quería averiguarlo tenía que salir de aquí. Tenía que volver al mundo real, a Equestria, a Ponyville. Pero ¿cómo encontrar el camino si no sabía ni dónde estaba? Pasó el tiempo y las cosas no cambiaron mucho. Ahora sin embargo podía escuchar ruidos a lo lejos que a veces parecían voces, aunque nunca podía entender palabras. Comenzó a recobrar la sensibilidad de su cuerpo, pero aún no podía saber dónde estaba ni a dónde se dirigía. Hasta que finalmente un día una luz iluminó su mundo. Abrió los ojos lentamente. Era hora de volver a la realidad. Sus ojos se abrieron lentamente. Poco a poco se adaptó a la luz hasta que una vez más distinguió colores a su alrededor, aunque no podía enfocar formas. Notó que estaba recostado de espaldas sobre una cama, en una habitación color azul. De un lado había un bulto naranja con manchas moradas y del otro un bulto blanco con manchas lavanda pastel. Despertó. Despertó. Gritó la voz de Escótalo. Spike gracias a Celestia. Reconoció la melodiosa voz de Suetiebel. Spike sintió un fuerte apretón alrededor de su cuello, así como un asalto de múltiples besos sobre su rostro. Oh Spike valiente tonto, nos has tenido tan preocupadas. Fue espantoso cuando nos dieron la noticia. No hagas algo tan imprudente y loco como eso nunca más. ¿Qué sería de nosotras en Ponyville si te nos fueras a morir? Gritaba de forma dramáticamente histérica, claramente heredada de su hermana mayor, mientras seguía con su asalto de besos. Si no dejas de estrangularlo lo vamos a averiguar. Gritó Escótalo jalándola para alejarla de Spike. Ups, lo siento Spike, yo no quería. Se disculpó muy apenada. Anda baja de la cama y déjalo volver a nacer en paz, insistió Escótalo. Spike se recuperó de la conmoción un momento y esperó hasta poder distinguir nítidamente a ambas ponis. Escótalo era en definitiva una joven Rainbow Dash salvo por los colores claro y a que ella volaba sobre ruedas. Su cutie mark era la de una rueda con una estela de fuego. La belleza de Suetiebel tenía poco que envidiar de su hermana. Se había dejado crecer la melena para dejar caer un mechón de cabello de cada lado de su cara. Su cutie mark era una doble corchea color lavanda. Hey chicas, ¿cómo va todo? Finalmente inquirió Spike. Mucho mejor ahora que has despertado, respondió al instante Suetie. Sí, empezábamos a creer que te quedarías así. Llevas dormido 5 meses, dijo Escótalo muy seria. ¿5 meses? PFF, Ya. Han pasado 5 días nada más, Escótalo déjalo en paz, el pobre la ha pasado muy mal, la regañó su amiga. Ey calma, era un chiste. ¿A Spike no le molesta cierto Spike? Algunos ya se temían lo peor pero yo sabía que nuestro dragón favorito no se dejaría vencer por un poquitín de veneno de una simple mantícora. Willy nos dijo que la hiciste por él. ¡Genial! La mente de Spike se puso en alerta al escuchar aquel nombre. Willy, ¿dónde está Willy? Preguntó muy preocupado.